Nos encontramos ante un texto del Evangelio muy conocido, como también muy difícil de interpretar correctamente. Incluso cuando uno lee distintas interpretaciones, se da cuenta cómo unos fueron para un lado, otros fueron para otro, y en definitiva no queda muy claro qué quiso decirle Jesús a los discípulos, qué quiso decirle a los herodianos, a los fariseos. Pero bueno, vamos a tratar de meternos un poco en el texto, sabiendo por lo menos algunos temas que están allí en el contexto, que son importantes. Primero de los temas que a mí me parece muy importante es este. Jesús vivió toda su vida, desde que nació hasta que lo mataron en la cruz, siempre en la esclavitud de Roma. O sea, siempre perteneció a un pueblo que fue esclavo y que tenía que pagar tributos a Roma siempre, todo el tiempo. Y así vivió Israel durante unos cuantos años, en la esclavitud de Roma, y esta era casi la situación que estaba allí permanentemente. En este texto que estamos leyendo, si vamos siguiendo el Evangelio de Mateo, vamos acercándonos a los momentos más difíciles, vamos acercándonos a la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Es decir, estamos en el último libro antes de la pasión, muerte y resurrección. Estamos ahí en Jerusalén, enfrentando a las autoridades, discutiendo con ellas. Es decir, estamos en un momento de hostilidad muy fuerte, estamos bien en zona enemiga. Allí los que se enfrentan con Jesús en este texto son fariseos y son un grupo que aparece por primera vez, del cual tenemos muy pocas noticias, que se llaman los herodianos. Es decir, eran partidarios de Herodes. Cosa extraña, porque Herodes siempre tuvo más enemigos que otra cosa. Sin embargo, aquí aparece como que son partidarios de Herodes. Es decir, que defienden lo de Roma, que defienden la posición de Herodes de esclavitud y de vasallaje. Con respecto a este tema, los israelitas estaban muy incómodos, porque la situación era muy de tiranía, incluso había habido ya algunas rebeliones que habían sido sofocadas violentamente, especialmente allí en Jerusalén, y con algunos dirigentes que fueron muertos. Especialmente por las ideas que tenían los romanos acerca de quién era el César, una concepción mezcla de política y de religión. O sea, el César era reconocer a Dios prácticamente allí. Los César que gobernaban en tiempos de Jesús, cuando él nace, hasta ya pasada la adolescencia, ya casi jovencito, siempre estuvo el César llamado Augusto. Cuando muere Augusto, el César que lo va a reemplazar y que va a ser el que va a estar en tiempo de la muerte de Jesús, se va a llamar Tiberio. Es decir, que la autoridad máxima, en tiempos en que estamos hablando en este momento del Evangelio, era Tiberio. Y la moneda que usaban allí
en Jerusalén era la moneda que había acuñado Roma y estaba en ella la imagen de Tiberio. Y decía el texto que estaba alrededor de esta imagen que este Tiberio era el mismo Hijo de Dios, el sumo pontífice, aquel que gobernaba toda la tierra y aquel al que había que rendirle culto como Dios, porque esto era lo que representaba. Entonces Jesús, cuando se encuentra con este grupo o estos dos grupos y le presentan esta pregunta, le están diciendo algo que era muy difícil de responder porque se pusiera del lugar que se pusiera, lo iban a denunciar justamente para ejecutarlo. Jesús no quiere decir directamente su parecer, aunque lo entienden muy bien aquellos que están escuchándolo, porque si vemos después en el Evangelio de Lucas, aparece como acusación a Jesús. Cuando está en el tribunal, le dicen, no quiere que se pague el impuesto al César. De esta manera, todos en Israel decían lo mismo, pero había que pagar, eran vasallos. Pero Jesús, para decir esto, dice una frase que está allí en el texto. La traducción no es tan fácil, como nosotros la tenemos allí ya den al César lo que es del César. En realidad lo que dice el texto es devuelvan al César lo que es del César. Que si bien parece lo mismo, no es lo mismo. Devolver al César quiere decir, si nosotros tenemos esta moneda, es porque aceptamos la autoridad de aquel que está allí en esa moneda. Era del César, que en ese caso era Tiberio, como decíamos. Jesús está diciendo algo tremendo para estos tiempos y para nuestros tiempos. Pero para decir Jesús lo que está diciendo, lo dice desde su propia vida. Jesús no posee dinero, vive sin él. Anda por el territorio de Israel caminando, comiendo lo que le dan y descansando donde puede. El Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. La visión que trae Jesús nos cuestiona profundamente a todos, justamente porque vive sin lo material, que es la vida normal de todos, prácticamente. ¿Quién se atreve a vivir sin dinero? Como que sería imposible. Y Jesús va a avanzar en esto, en sus enseñanzas, lo va a decir muchas veces. No se puede servir a Dios y al dinero. Y nosotros, la sociedad contemporánea nuestra, vive asociada al dinero como si fuera amigo. Y lo que Jesús nos está planteando desde la palabra es que no es amigo, sino del enemigo. ¿Cómo entender esto? No es simple. Jesús vive la realidad, pisa la tierra, pero nos habla de algo que está
en otra dimensión. Nos está hablando del reino de Dios. Nos está hablando de un plan que supera lo que nosotros podemos imaginar. Incluso en las situaciones en que nos encontramos cada uno hoy. Es donde todo esto material nos cuestiona profundamente por muchas razones. Pero ahí viene la segunda parte de la reflexión de Jesús. Den a Dios lo que es de Dios. ¿Y qué sería esto? ¿Qué es de Dios? ¿O qué no es de Dios? Porque todo es de Él. Nosotros somos de Él. Cada persona es de Él, cada cosa. El planeta entero, el universo entero es de Él. Y cómo a veces las cosas estas materiales hacen que nosotros nos metamos en una incertidumbre que necesitamos mirar un poco más alto. ¿Qué va a decir Jesús a esta gente? Le dice hipócritas. Palabra honda, si las hay, porque está hablando de gente que tiene dos caras, que son como los artistas que representan una obra y que no son eso. Ellos están mostrando una cara que es como una máscara. Así son aquellos que se le presentan a Jesús. Les muestran una cara, pero en realidad son otra. Incluso quieren alabar al maestro reconociendo su autoridad y diciéndole, tú que no tienes en cuenta la condición de nadie, pero le clavan el puñal. Y allí es donde el maestro enseña algo que está más allá de nuestra imaginación. En el reino de Dios no se necesita el dinero. Y ahí es donde estamos todos, no sabemos para dónde salir con esto. Por eso es importante para la reflexión todo esto, porque nosotros estamos metidos en un mundo donde las cosas se nos complican de tal manera con respecto a este tema que no sabemos muy bien qué decir, ni siquiera cómo proceder. Es más, si por alguna circunstancia nos encontramos que no tenemos nada, así en lo económico, no sabemos más qué hacer. Por eso miremos el Evangelio, miremos a Jesús, miremos esto de no se puede servir a Dios y al dinero, como que son dos señores, porque uno es del enemigo y el otro es Dios. Devolver al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Poner a Dios en el lugar que le corresponde. De esto se trata este Evangelio de hoy. Hondo, hondo, para meterse allí, pensar qué nos está queriendo decir Dios en este momento, en este tiempo especialmente, que estamos en una crisis total. Nosotros incluso, argentinos, no sabemos más cuál es nuestra moneda. No sabemos de quién dependemos, quién es el César nuestro. Así que fíjese hasta dónde viene esta crisis nuestra en estos tiempos,
para volver a mirar la palabra, para volver al Evangelio, para volver al tema del reino. ¿De qué nos está hablando? Porque cuántas veces nosotros estamos en la construcción de las pirámides de Egipto, estamos en eso y estamos ocupados todo el tiempo en la esclavitud de este mundo. Y las cosas de Dios, a veces no tenemos tiempo, estamos reocupados en las cosas del mundo. Nuestra cabecita está casi todo el día en esto. Entonces, volver a mirar a Dios, volver a mirar al hermano en su rostro, porque es imagen y semejanza de Dios. Quería pedir en esta celebración eucarística por cada uno de nosotros, en medio de la situación que estamos viviendo, sepamos mirar como Jesús mira, sepamos ver la realidad desde el reino, sepamos dar a Dios lo que es de Dios. Renovemos nuestra fe. Creo en Dios